Muy buenos días, amada iglesia de Ríos al Desierto de Tulancingo. Es un placer para mí saludarte y saber que estás conectado, que pusiste a Dios primero el día de hoy. No sé si estás viendo este video en tu casa, en tu carro, en algún otro lugar. Déjame decirte que Dios se mueve. Así que abre tu mente y tu corazón para que su Espíritu Santo transforme tu vida, transforme la vida de los tuyos, de tu familia. Así que, ¿por qué no primero agradecemos a Dios por este hermoso día? Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de ser tus hijos. Tú nos adoptaste. Tú diste en la cruz tu vida para salvarnos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ahora ser hijos adoptados tuyos, Señor. Ahora estamos redimidos y buscamos de ti. Te damos gracias por estas bendiciones que vemos día con día. Desde levantar los ojos y ver lo magnífico que haces de las cosas con nuestra familia. Señor, aquí estamos y queremos que tu presencia pueda descender en medio de nosotros. Queremos que tu presencia pueda tocarnos y transformarnos. Quita cualquier distracción, quita cualquier cosa que estorbe. Queremos estar libres en ti. Todas nuestras cargas las ponemos delante de tus pies, para que tú y tu Espíritu Santo nos guíen el día de hoy. Ministranos a través de la alabanza, a través de la adoración, incluso a través de la palabra. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Empecemos alabando y adorando a nuestro Dios.
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va
muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Tú eres mi paz. Recibimos tu paz. Recibimos tu paz. Tú eres mi paz. Recibo tu paz. Eres mi paz. Recibo tu bendición. Tu bendición. Proclamamos bendición. Tú traes sobre cada hogar, sobre cada negocio, sobre la salud, sobre la familia. Recibimos tu bendición. 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 Eres mi bendición. Siempre es un deleite estar en la presencia de Dios en adoración y alabanza, porque solamente nos enfocamos en buscarlo a Él y en exaltar su santo nombre. Estoy seguro de que donde quiera que tú encuentres, fuiste tocado por su presencia y quizás llenado. Quizás se te aclararon las dudas de algunas cosas. Quizás te quitaste un gran peso de encima. Quizás solamente te llenaste de su amor. Quizás todo solamente te llenaste de su paz. Cualquier cosa. Siempre en la presencia de Dios es un deleite el poder conectarnos con Él. Y ahora siguen las ofrendas. Así que me gustaría que agarraras tu ofrenda, tu diezmo, lo pusieras en tu mano, te prepararas para entregar eso fruto de nuestro trabajo, que fue por su mano que nos dio ese trabajo, que nos dio ese negocio, esas capacidades y esas habilidades para generar dinero. Solamente somos mayordomos, somos solamente esos administradores de lo que Él nos ha dado. Así que me gustaría que repitieras conmigo la declaratoria el día de hoy. Dice: al dar mi ofrenda hoy, estoy creyendo que tú, Señor, eres un Dios amoroso, bondadoso, gentil, dador y generoso en gran manera. No retendrás ningún bien de mi vida. Tú eres mi proveedor. Amén. Dios es nuestro proveedor, iglesia. Así que despojémonos de lo que no nos pertenece. Démosle a Dios lo que le corresponde. Y ahora, pues, me gustaría que ahí donde estás en tu iglesia, o en tu microiglesia, o donde quiera que estés, pues apartes ese diezmo, esa ofrenda, para después darlo. Y me gustaría que ahora te concentres en buscar de Dios a través de su palabra. Saca tu libreta, saca tu lápiz y toma nota, porque yo sé que Dios siempre quiere hablar a tu vida. Y es bueno anotar porque tú sabes cuando Dios tiene una palabra específica para ti y es bueno recordarla. Así que te invito a que no solamente estés escuchando, sino igual tomes nota. Así que, pues bueno, pasaremos a escuchar la palabra de Dios.
Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder recibirles el día de hoy en un día tan especial como todos los días, ¿verdad? Creo que cada día es una bendición el poder reunirnos, el poder congregarnos, el poder estar disponiendo este tiempo para aprender la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema acerca de claves para la educación de los hijos. Y bueno, estamos celebrando de alguna manera el Día del Niño, el mes del niño. Recordamos tanto a nuestros niños y son especiales, aunque ya sean adultos, siguen siendo nuestros niños. Bueno, al menos eso es lo que las mamás decimos, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos aprender y nunca dejar de aprender. ¿Por qué? Porque en los niños está nuestra oportunidad de sembrar tantas cosas en su corazón para cuando ellos lleguen a ser adultos. Y creo que muchas veces hemos escuchado o incluso lo hemos dicho, ¿verdad? Que cuando tenemos niños sanos emocionalmente, tendremos adultos sanos y maduros y capaces de cumplir su destino. Entonces, pues hoy vamos a enfocarnos en este tema. Te invito a que tomes notas, que tomes lo que el Espíritu Santo ahí ponga en tu corazón, lo que Él haga relevante en ti a través de la palabra de Dios, y que puedas aprender juntamente con nosotros acerca de cómo educar a nuestros hijos. Quizá a lo mejor estás como nosotros, ¿verdad? Ya casi con el nido vacío, entrando a esa etapa, pero aún así es una etapa en donde podemos seguir dando algo que impacte la vida de nuestros hijos, porque por algo Dios nos los dio, porque Él ha creído en ti y Él ha creído también en mí. Entonces, pues vamos a entrar en este tema. Gracias. Pues también yo sé que hay muchos papás y mamás que nos están viendo de hijos pequeños, y pues muchos de estos principios se pueden aplicar desde que los niños están muy pequeños. No tenemos que esperar hasta que ya tengan más uso de razón, ¿verdad? Para poder pues ya ocupar los principios de la palabra de Dios para enseñar a nuestros hijos. Esto lo podemos empezar a aplicar desde que son bebés. Así que si tú tienes un bebé recién nacido, bueno, en primer lugar, felicidades. En segundo lugar, ya es tiempo de comenzar la educación. O a lo mejor el bebé está en tu vientre. También es tiempo de empezar la educación, casi, ¿verdad? Sí. Desde que nacen los bebés, los hijos, es tiempo de comenzar a educarles. Y pues vamos a hablar entonces sobre esto de la educación de los hijos. Pues hay 3 áreas de responsabilidad principales que nosotros como los papás tenemos para nuestros hijos. Y Dios nos ha dado estas responsabilidades. Uh-huh. Y estas responsabilidades son provisión, que tiene que ver con dar todo lo que necesitan; protección, que es cuidar de ellos; y tercero, formación. Y la formación tiene que ver con la disciplina, con la educación. Pero quisiera mencionar también cada una de estas áreas, porque pues cada área es importante y abarca mucho más de lo que pues a primera vista parece tocar, ¿no? Por ejemplo, provisión. Bueno, pensamos en darles comida, darles ropa, darles una casa, ¿verdad? Dónde vivir y todo eso. Pero la provisión va más allá de eso. La provisión incluye una provisión intelectual que habla de educación. La provisión también incluye el área social, una familia en donde ellos pueden crecer sanamente, y también las amistades que ellos van a tener. La provisión para una vocación más adelante. Nosotros queremos que nuestros hijos lleguen a tener un buen trabajo en la vida, que puedan realizar sus sueños, lograr cosas, ser de beneficio para otros dentro de la sociedad. Y también la provisión moral, la provisión de principios morales. Y pues todo eso pues es parte de nuestro trabajo como papás, proveer para nuestros hijos. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:8, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente de los de su propia casa,
Bueno, tus hijos son los de tu propia casa, han negado la fe y son peores que los incrédulos. Entonces, aún los incrédulos proveen para sus propios familiares, muchos de ellos, ¿no? La mayoría de ellos. Y nosotros como cristianos mucho más debemos de proveer para nuestros hijos, pero no solamente la provisión económica, porque también creo que es un error en que caen muchos padres diciendo, bueno, pues es que le voy a dar a mi hijo todo, le voy a dar todo. Y es un gran error, ¿no? Darles todo. Luego también la segunda área en donde tenemos responsabilidad como papás es en cuanto a la protección. La protección incluye más que protección física, ¿no? Que no se me caiga, que esas cosas físicas, sino incluye también protegerlos del pecado, protegerlos de las peleas, protegerlos de las malas amistades, la impureza, la información incorrecta, que hay tanta información incorrecta, una educación falsa, basada en el humanismo, también, pues tenemos que proteger a nuestros hijos. Y de hecho, es medio raro el día de hoy, pero tenemos que proteger a nuestros hijos de la escuela. Sí. ¿A poco no? Sí, todo lo que les están enseñando, lo que están poniendo en sus corazones, creo que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de estar muy atentos, de estar al pendiente qué es lo que nuestros hijos están recibiendo como enseñanza, como valores, ¿verdad? Valores, entre comillas, en las escuelas, y tú tienes que corregir, tienes que proteger lo que está entrando a su mente, proteger lo que está entrando a su corazón, protegerlo a que aún los compañeritos les están mostrando, les están enseñando, porque muchas veces decimos, no, pues son niños chiquitos, no pasa nada, pero tú no sabes de qué trasfondo vienen los amiguitos, los problemas familiares que también están enfrentando. Entonces es nuestra responsabilidad como padres proteger a nuestros hijos en todos los sentidos. Creo que esto es algo muy, muy importante. Y en Mateo 18:6 dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Está hablando aquí acerca de los niños específicamente. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que permitimos en sus vidas? Y tenemos que proteger a nuestros hijos. Y pues yo creo que podríamos incluir ahí también el protegerlos de los gritos en la casa, proteger sus corazones de ser lastimados por nosotros o por algunas otras personas, quizás de sus propios hermanos también pueden causar heridas en el corazón. Es nuestra responsabilidad como papás proveer protección. Y la tercera área de formación, más bien de responsabilidades que nosotros tenemos como papás, es el área de la formación. Y la formación, bueno, esa es la disciplina. Y la Biblia dice en Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Eso es un gran problema, porque muchos papás hacen enojar a sus hijos. Hay una diferencia entre que los hijos se enojen de momento porque el papá lo está corrigiendo y que el papá o la mamá está fastidiando a sus hijos, está intentando pelear con sus hijos. Y eso es algo que también se da en muchas casas, que en vez de que los papás, las mamás sean una autoridad sobre sus hijos, entran en el mismo nivel como si fueran hermanitos, picándose la cresta, como decimos, ¿verdad? De los gallos. De los gallos. Y pues terminamos provocando a ira a nuestros hijos. Pero luego sigue diciendo en Efesios 6:4, la última parte, dice, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que provienen del Señor. Es nuestro trabajo criar a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos. Sí, yo creo que una de las claves muy importantes en nosotros como padres para poder criar a nuestros hijos en disciplina correcta, en instrucción correcta, en un ambiente correcto, pues en nuestro hogar, pues mucho depende de nosotros como padres. Si nosotros como padres somos personas emocionalmente sanas, que hemos tratado correctamente con nuestros propios problemas, nuestras propias frustraciones, nuestras propias heridas, nuestras propias
situaciones en la vida, si nosotros tratamos con eso, entonces eso no va a estar en nuestro corazón dando lata y de repente ¡pum!, explotando hacia la vida de nuestros hijos y sobre todo hacia el corazón y las emociones de nuestros pequeños o quizá adolescentes o también jóvenes. Entonces yo quisiera pues animarnos a todos a trabajar en esta área de también como adultos, ser adultos emocionalmente sanos para poder formar hijos emocionalmente sanos. Déjame decirte algo, si tú y yo no estamos emocionalmente sanos, no podemos formar a alguien de esa manera. Si tú y yo traemos ira en el corazón, traemos problemas, traemos situaciones no resueltas, esto va a afectar la formación hacia nuestros hijos. Y cuando nosotros afectamos el corazón de ellos, pues por eso luego están como gallos de pelea, como tú decías, ¿no? Luego ellos mismos están lastimándose, hiriéndose. ¿Por qué? Porque el ambiente que nosotros creamos en casa no es el adecuado y no es el saludable. Entonces creo que esta área también es muy importante para que nosotros podamos bendecir la vida de nuestros hijos. Creo que no hay aquí ningún papá, no sé, ahí donde tú estás, dile al que está a tu lado, pregúntale si hay algún papá o mamá que quiere algo malo para sus hijos. Pues no, claro que no. No, todos queremos formarlos, criarlos, educarlos, proveer para ellos lo mejor. Ese es el anhelo de nuestros corazones como padres. Entonces, pues yo nos quiero invitar a todos a que trabajemos en esto y pues aprendamos de los consejos que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y pues esa primera parte de Efesios 6:4 donde dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Pues es precisamente lo que estabas diciendo. Si nosotros no estamos bien, si tenemos ira en nuestra vida por causa de situaciones pasadas, tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones primero para que podamos ser buenos papás y buenas mamás. La dependencia del Espíritu Santo es una clave para la formación de nuestros hijos. Cuando intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, es mucho más difícil, Sí. si no imposible. Y es por eso que para ser buenos papás, lo primero que tenemos que hacer es aprender a depender de Dios. Me gustó eso, la dependencia del Espíritu Santo. Pues vamos a hablar un poco entonces sobre formando a nuestros hijos. ¿Cómo formar a nuestros hijos? Bueno, en primer lugar, ¿por qué necesitan formación los hijos? Hay muchos que dicen, no, pues es que los niños nacen perfectos y nosotros somos los que los echamos a perder. Es una filosofía humanista y no es la realidad. No, la realidad es otra cosa. La realidad es que nuestros hijos nacen con una tendencia hacia el pecado. Nacen como pecadores. Al contrario de lo que muchas filosofías enseñan el día de hoy, no es que el niño nace puro y santo y luego después el mundo lo contamina, o las amistades o los papás, porque que lo moldean de una forma equivocada. Bueno, hay algo en eso, pero la realidad es que desde que los niños nacen como pecadores. Y en el Salmo 51, versículo 5, el salmista David dijo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Estamos hablando de que un bebé ni siquiera nacido todavía en el vientre de su mamá, ya es un pecador. Sí. Eso es lo que la Biblia dice. Si esto no es invento mío, ¿okay? Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿por qué necesitan formación? Porque los niños nacen como pecadores. Sí. Y necesitan que alguien los guíe, alguien los lleve, en primer lugar, a la salvación en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, necesitan esa formación como seres humanos para llegar a ser personas de bien. Así es. Y yo creo que, no sé, muchas veces nosotros tenemos el concepto equivocado de decir, bueno, es un inocente, ¿qué va a saber el bebé? ¿Cómo crees que el bebé te va a manipular? ¿Sabes? Desde pequeños ellos
ya traen esta naturaleza. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la caída del hombre, pues todos nacemos pecadores y necesitamos un encuentro con Cristo. Es por eso la importancia de que nuestros hijos pues tengan un encuentro personal con Dios y ellos reconozcan que son pecadores y acepten tener una relación con Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que tener muy claro como padres que es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hijos a encontrar esa naturaleza divina realizada en sus vidas como una verdadera realidad en ellos. Entonces no podemos decir, bueno, es que cuando crezca él va a decidir si acepta o no acepta a Cristo, o que él va a decidir qué creencias va a tener. No, tenemos que ser hombres y mujeres determinados en la verdad y lo que la palabra de Dios enseña y trabajar porque nuestros hijos tengan un encuentro personal con Dios, porque ellos tengan una realidad del cielo siendo una verdad en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes. Aún a la edad pequeña, ellos pueden tener ese encuentro con Cristo. A mí me ha sorprendido encontrar, el otro día estaba escuchando un testimonio acerca de una escuela en Estados Unidos, como el Día de las Madres, pues en vez de hacer un festival de Día de Madres y eso, pues traen a todas las mamás a la clase con sus hijos y los niños empiezan a profetizar a las mamás o hablar algo de parte de Dios a las mamás. Entonces yo estaba escuchando este testimonio y dije, wow, qué padre, nunca lo había pensado de esa manera. Sigo aprendiendo y me encanta esta área. Digo, qué bonito, ¿no? Que lejos de que tu niño baile y haga algo, que tú puedas venir a un salón de clases donde hay niños llenos de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, y ellos puedan ministrar sobre tu vida y hablar palabra de Dios a tu vida, traer esa confirmación, porque eso es la profecía, ¿no? Confirmación de algo que Dios ya habló previamente a tu corazón, a tu vida, y entonces yo creo que eso es algo muy padre y debe de ser como poner nuestra mirada más hacia allá, no tan limitada. Yo creo que nosotros como padres hemos aprendido ciertas cosas, pero yo sigo aprendiendo, aunque ya no tengo niños chiquitos, pero me fascina esta área, siempre me ha encantado y creo que hay mucho aún por descubrir, mucho por caminar, por explorar y poder ver lo que Dios quiere hacer en la niñez en este tiempo, especialmente en las épocas que estamos viviendo. Entonces es padre por nosotros poder entender que pues la naturaleza que hay en nuestros hijos sí es de tendencia al pecado, pero es nuestra responsabilidad guiarlos y llevarlos a tener un encuentro con Dios. Wow, bueno, me puse a pensar ahorita que qué padre sería que si en vez de que los niños en la escuela estuvieran aprendiendo que pueden decidir su sexo, que mejor aprendieran que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Sí. Digo, Sí. es un sueño que creo que vale la pena perseguir de alguna manera. Una educación verdaderamente cristiana para nuestros hijos. Porque Dios quiere cosas hermosas para los pequeños. Pero el mundo quiere destruirlo. Bueno, el diablo quiere destruirlos, pero por medio de las filosofías del mundo, las filosofías humanistas y pues todo lo que hay allá afuera, ¿no? Y pues estamos diciendo que los niños nacen con una naturaleza de pecado. Pero luego, lejos de quitar la naturaleza del pecado del niño, el sistema humanista, ¿qué hace? Mete el pecado todavía más fuerte dentro del corazón del niño. Y pues están haciendo a estos pequeños caer y tener, pues precisamente lo que nosotros habíamos leído hace un momento, ¿no? De Mateo 18, versículo 6, los está haciendo caer en pecado en vez de guiarles, ayudarles, disciplinarles. Sí. Bueno, hay tantas cosas que podríamos comentar, ¿verdad? Pero por causa del tiempo vamos a seguir adelante. ¿Por qué necesitan formación los niños? Entonces, en primer lugar, porque tienen una naturaleza inclinada al pecado. En segundo lugar, nacen sin conocimiento. Los niños nacen, por lo general, siempre con necedad en el corazón. Sí. Esa es la realidad. Tú puedes decir, ¡ay, qué bonito! Y, ¡ay, qué... Sí, pero la Biblia dice en Proverbios 22:15, el corazón del muchacho está lleno de necedad. Pero la disciplina física la alejará de él. A mí me gusta como lo dice la Reina Valera, que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Eso a mí me lleva a pensar como que es algo que está ahí amarrado, ¿no? Algo que está, pues,
arraigado, ¿no? En el corazón de los niños, del muchacho. Entonces creo que es donde tenemos que trabajar y ser sensibles para apoyarles. ¿Sí? Y es la disciplina la que va a sacar la necedad. Ajá. Eso es lo que la Biblia dice. Esa no es una idea mía, ¿verdad? No es una idea tuya. No. Es la idea de Dios. Y pues otra vez, esto va en contra de las filosofías que el mundo está presentando, que no hay que disciplinar a los niños, que simplemente hay que hablar con ellos y que van a entender y todo. No, la Biblia dice que son necios en su corazón. Sí. Y está esa necedad así como que amarrada, ligada dentro del corazón y necesitan de disciplina. Y bueno, incluso la Biblia habla de disciplina física, sí, ¿no? Hablando de castigar físicamente al niño. Bueno, otra cosa, los niños son vulnerables, por eso necesitan formación. Necesitan formación porque son vulnerables. ¿Un niño es inocente? Sí. Por lo general, los chiquitos son muy inocentes. Sí. Se les va la inocencia poco a poco conforme a que están expuestos a muchas ideas, filosofías, prácticas de otros niños, prácticas de adultos alrededor de ellos, pero son muy vulnerables. Y eso quiere decir que se forman fácilmente, son como barro que no se ha secado, no se ha endurecido. Entonces, en esa época de la formación del niño, sobre todo cuando están tan pequeños y tan moldeables, ¿no? Uh-huh. Son muy vulnerables porque cualquiera que le toque al niño, le enseñe alguna cosa al niño, el niño lo va a recibir, lo va a obtener y va a formar su carácter de alguna manera. Y ya más adelante en la vida va a ser mucho más difícil cambiar esas cosas que recibió cuando estaba pequeño, porque ya no es como el barro fresco, mojado, moldeable, sino se endurece con el tiempo en la manera en que se había formado. ¿Se me explico con todo esto? Entonces son muy vulnerables y es por eso que los niños necesitan una formación de parte de los papás, una formación correcta. Porque van a recibir una formación incorrecta si nosotros no hacemos nada. Y es nuestro trabajo como papás, por decir, si estamos haciendo una vasija de barro, ¿no? Y alguien por ahí llega y le da un golpe por este lado y todo está chueco, es nuestra responsabilidad como papás volver a poner las cosas como deben de estar, sanar ahí, arreglar en el corazón del niño, sí, para que crezca de una forma sana. Uh-huh. ¿Sí? Pues yo creo que esto es algo bien impactante en nuestra vida como padres, los que aún tienen hijos pequeñitos, el cuidar esa vasija que Dios ha colocado en tus manos y que tú estás ahí como con las manos del alfarero, ¿no? Formando esa vasija, cuidándola, guardándola y como decías, ¿no? Si alguien viene y le poncha, bueno, tú estás ahí para nuevamente ayudar, arreglar, formar. Entonces, qué hermosa responsabilidad tenemos el poder hacer eso como papás. Yo la verdad he visto una gran ventaja en que ahora pues muchos fueron de alguna manera forzados a tener a sus hijos en casa para la educación. Yo sé que a muchos no les gusta, para otros ha sido descubrir algo bonito en su relación con sus hijos, pero muy independientemente de las opiniones, de si te gusta o no te gusta, si te es fácil o no te es fácil, ¿sabes? Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de nuestros hijos, cuidar cómo ellos están siendo formados, lo que ellos están recibiendo y qué mejor oportunidad Dios te está dando. Yo creo que esto es una oportunidad dada por Dios al mundo, ¿no? Sí. El que podamos tener a nuestros hijos en casa, a nuestros hijos de una manera de, pues quizá de tiempo completo o medio tiempo, porque sé que algunos ya han regresado parcialmente a la escuela o algunos otros en su totalidad, donde pues ellos están siendo bombardeados con filosofías, con las ideas humanistas, con todo lo que el enemigo quiere de alguna manera implantar en sus corazones. Pero, ¿sabes? Toma la oportunidad que tú tienes para influenciar la vida de tu hijo. Toma la oportunidad que tú tienes para guardar la inocencia lo más
prolongado que se pueda, el más tiempo posible, especialmente si tienes niños pequeños en edad preescolar, pues trabaja por poner buenos cimientos en su corazón, trabaja por poner en ellos los valores fundamentales de la palabra de Dios para cuando vengan los golpes, cuando venga aquello que quiere distorsionar el molde, pues ellos puedan estar firmes y ellos puedan tomar decisiones correctas y sobre todo decisiones basadas en la palabra de Dios. ¿Y dónde van a aprender la palabra de Dios? ¿Dónde van a aprender los principios? En casa. En casa. Es en casa donde se aprende todo eso. Entonces, pues yo creo que hay mucho que tenemos que hacer. Muchísimo que hay que hacer y yo estaba pensando, bueno, quizá tú dirías en este día, yo no tengo el control de lo que enseñan en la escuela a mis hijos. Bueno, tú podrías decir eso, pero yo veo dos posibilidades ahí. Una, tú puedes decidir a qué escuela van a ir y qué tipo de educación van a recibir. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, tú tienes la responsabilidad de enseñar lo correcto. Cuando, yo lo veo de esta forma. Es la responsabilidad de los papás saber qué es lo que sus hijos están recibiendo. Sí. Porque creo que hay muchos papás que mandan a sus hijos a la escuela y que lo que reciben ahí está bien. Y nunca revisan sus libros, nunca revisan... Bueno, no les importa tanto eso, mientras que el hijo haga su tarea y que le vaya bien en la escuela, ya, hasta ahí. Está muy bien todo. Pero, ¿qué es lo que están recibiendo, no? Y tú tienes la responsabilidad de corregir lo que no está bien conforme a los principios bíblicos. Y pues eso sería muy importante, ¿no? Otra cosa, ¿por qué necesitan formación nuestros hijos? Porque tienen un potencial ilimitado. Un potencial para el bien o para el mal. Vemos en la Biblia un potencial para el mal en la construcción de la Torre de Babel. Tenían un potencial increíble esos hombres en ese tiempo. No tenían la tecnología que nosotros tenemos el día de hoy y dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y estaban lográndolo con su potencial ilimitado. Mira, tú el día de hoy tienes un hijo, si tienes un hijo o un nieto o algún otro pequeño que hay alrededor de ti, ese niño tiene un potencial ilimitado. Puede llegar a ser un presidente, puede llegar a influenciar a millones de personas, puede llegar a ser un científico que descubre el remedio, no sé, para el cáncer, por decir, y que jamás aparezca ya esa enfermedad en los seres humanos. No sé, tu hijo tiene un potencial ilimitado y es por eso que necesitas formarle. Ahora, los papás que no forman a sus hijos, ¿qué pasa? Pues muchas veces los niños tienen un potencial ilimitado y lo ocupan para mal. Lo malo. Muchos de los hombres y mujeres que hoy en día están en las cárceles, están ahí porque utilizaron su potencial para mal en vez de para bien. Porque no tuvieron la guía de un papá en casa que le mostrara el camino correcto. Entonces, como papás, ¿por qué necesitan formación nuestros hijos? Porque nuestros hijos tienen un potencial. Y es una gran bendición aún considerar el hecho de que nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos a lograr su potencial. ¿Por qué más necesitan formación nuestros hijos? Porque son portadores de la cultura. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, portadores de la cultura significa que ellos son los que crearán la cultura de la siguiente generación. Y la Biblia habla acerca de esto. Voy a leer el Salmo 78, empezando en el versículo 1 en adelante. Dice, oh pueblo mío, escucha mi enseñanza, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido y que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. En todas las culturas
por mucho tiempo se transmitía todo de manera oral, ¿no? Sí. Los abuelitos contaban las historias y hasta las leyendas, ¿verdad? A sus hijos y a sus nietos, y esos nietos cuando crecieron también llegaron a contar la misma historia a sus hijos, y así de generación en generación. Los valores, los principios de la cultura, la manera de hacer las cosas prácticas, aún las cosas tradicionales, por ejemplo, la cocina, ¿no? Sí. Todo eso es algo que se transmitía, sobre todo en tiempos pasados, de generación en generación. Hoy en día buscamos ahí en Google, ¿verdad? Cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Pero muchas de las verdaderas recetas, puedes decir el mole, ¿no? O cosas así, no, pues es que se transmite eso de generación en generación. Y lo mismo con la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad como papás formar a nuestros hijos a través de contarles las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Es importante que nuestros hijos conozcan nuestro testimonio. No solamente de nuestra salvación, porque eso sí es importante, es clave, pero también de quizá ocasiones en que Dios proveyó milagrosamente para nuestras vidas. Cómo Dios intervino en cierta situación y Él hizo lo que parecía ser imposible para nosotros. O algún milagro que nosotros recibimos de parte de Dios. Es importante transmitir esas cosas a nuestros hijos, porque el testimonio tiene poder y crea fe en el corazón de nuestros hijos para que ellos también tengan sus propias experiencias con Dios. Sí. Ahorita que estabas diciendo todo esto, me estaba acordando acerca de, bueno, yo desde que tenía los hijos pequeñitos siempre pues que veían algo en la televisión, alguna caricatura, alguna película de moda o algo, pues yo siempre les preguntaba, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Qué percibió tu espíritu? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué crees que es el mensaje? Como que siempre traté de enseñarles eso, ¿no? A discernir. Y hace poco Ana me decía, ay, no puedo ver algo sin ver o buscar, querer discernir. Dice, ¿por qué me enseñaste eso? Y creo que eso es bueno, enseñar a nuestros hijos dentro de lo espiritual, la palabra de Dios, como tú decías, todo eso, pero también dentro de la cultura en la cual ellos están viviendo y lo que la cultura les está transmitiendo, que ellos aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que va a traer bendición a su corazón y lo que puede destruir su corazón. Creo que nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos que ellos aprendan cómo van a enfrentar la cultura. Porque bueno, a lo mejor ahorita los tienes chiquitos o los tienes adolescentes o quizá ya son jóvenes, ya están en otro ambiente, en otra esfera de donde ellos están desarrollando en la universidad, en las escuelas, y también están enfrentando la cultura. Pero qué importante es que cuando tenemos a los hijos pequeños aún tenemos esa oportunidad de ayudarlos a aprender a discernir, aprender a tomar decisiones, aprender los valores fundamentales de la palabra de Dios, el por qué sí debo de hacer esto o por qué no debo de hacerlo. ¿Qué son los beneficios de tomar esta decisión o de ceder a esto que me están presionando? Todas esas cosas, si nosotros lo ponemos en el corazón de nuestros hijos, si nosotros lo sembramos ahí, tarde o temprano esa semilla va a dar fruto y entonces vas a poder disfrutar de hijos que saben enfrentar la cultura con sabiduría. Pues la cultura es algo en la cual nosotros vivimos, ¿no? Vivimos en la cultura. Y bueno, hay ciertos grupos de cristianos que han intentado apartarse totalmente de la cultura, como ciertos grupos de menonitas, por ejemplo, que han querido vivir como se vivía hace 200 años o 300 años, pero los que tienen la posibilidad de influir en la cultura el día de hoy son los que saben pues no adaptarse a la cultura exactamente y no adoptar los principios de la cultura, pero que están de alguna manera involucrados en la cultura, pero haciendo brillar la luz del Señor, ¿no? Yo me puse a pensar un poco en los niños. Ahorita yo estaba pensando en esto. Yo sé que tenemos mucho material que cubrir, pero siento decir esto. Mire, casi todos los niños el día de hoy van a ver las películas de Disney, ¿no?
Yo sé que hay algunos papás que dicen, no, mis hijos jamás van a ver eso. Qué bueno, si ustedes pueden prevenirlo, bueno, ahí pues cada quien como papá o como mamá va a tomar esas decisiones, pero de alguna manera nuestros hijos van a ver lo que sale en las pantallas, en la televisión, bueno, ya hoy no es tanto lo de videos, ¿verdad? Como antes, pero Netflix y todo eso. Bueno, nuestros hijos van a ver cosas, van a ver muchas cosas que no tienen principios bíblicos. Pero tenemos que buscar aplicar lo que ellos ven, aplicar los principios a unos principios equivocados o las fuentes equivocadas de información y buscar aplicar los principios bíblicos en contra de lo que ellos están experimentando o viendo. Por ejemplo, en las películas de Disney, ¿no? Hay mucha fantasía, que la fantasía quizá no es mala en sí. Y también hay mucha apertura a lo que nosotros llamaríamos la brujería, ¿sí o no? Hay muchísimas cosas de brujería en esas películas. Ahora, bueno, por un lado nosotros podríamos decir, no, pues mis hijos jamás van a ver eso, porque eso es del diablo. Bueno, sí, estoy de acuerdo que hay muchas cosas con principios diabólicos, pero por el otro lado yo veo algo positivo ahí. En esas películas están enseñando que existe lo sobrenatural. ¿Sí? Existe lo sobrenatural en fantasía y con brujería y todo lo demás, pero en esas películas están enseñando que existe algo más allá de lo que nosotros podemos ver, palpar, tocar. Hay un mundo espiritual y nosotros podemos aplicar ese principio en la vida de nuestros hijos, ¿no? Enseñarles, no, lo que están haciendo aquí está mal, porque Dios no está en eso, pero hay un Dios, y ese Dios hace cosas todavía mejores y más milagrosas, más sobrenaturales que las que viste en esa película, ¿no? Sí. Como que, bueno, el mundo está abriendo la mente y el corazón de los niños al mundo espiritual de las tinieblas. Pero nosotros como papás debemos de aún ocupar eso para enseñar a nuestros hijos que existe un mundo sobrenatural de un Dios que es amor y es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa y pues cosas que ni siquiera tienen sentido, ¿no? Pues a mí esto me emociona mucho, ¿no? El pensar que existe ese mundo sobrenatural. Pero creo que para que nuestros hijos puedan percibir ese mundo sobrenatural y aún actuar, hacer cosas dentro de ello, porque pues es lo que Dios nos ha dado. Su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es algo que nos lleva a una realidad espiritual, sobrenatural de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Y Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y no para nuestro beneficio, es para que nosotros podamos darlos al mundo y el mundo pueda conocer el poder de Dios. Pero para que esto suceda en nuestros hijos, pues nosotros como padres tenemos esa principal responsabilidad de ser padres llenos del poder del Espíritu Santo, que saben también discernir ese mundo espiritual correcto para poder transmitirlo a la vida de nuestros hijos. O sea, cuando ellos están viendo la película y ya están recibiendo el mensaje que no proviene de Dios, pero que puedes tú percibir que hay algo real en lo que ellos están mirando, lo puedes cambiar y ponerlo dentro de la realidad espiritual de Cristo, pues es tu responsabilidad y mi responsabilidad hacerlo con nuestros hijos, con nuestros nietos, donde podamos tener esa influencia, porque yo creo que hay muchas cosas que pues el enemigo quiere usarlas para destruirnos, pero Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a sus hijos. Entonces, todo lo que pudiera querer destruir la vida de tus hijos, su mente, su corazón, lo que sea, recuerda que Dios puede usar eso para su beneficio, para que pueda conocer de Cristo y ser testimonio de la realidad espiritual que encontramos en Dios. Pues vamos a seguir adelante. Vamos a hablar también unos minutos sobre el hecho de que los padres entrenan o forman a sus hijos por 3 medios principales. ¿Cuáles son estos 3 medios? Pues primero, por su ejemplo. Segundo, por la enseñanza directa. Y tercero, por la disciplina amorosa. Son las 3 maneras en que los padres podemos formar a nuestros hijos. Vamos a hablar del ejemplo primero. Y creo que el ejemplo es pues uno de los medios principales que nosotros ocupamos
con entendimiento o sin entendimiento, esto se va a dar, ¿sí? Aunque no lo hagas intencionalmente, tus hijos van a aprender de tu ejemplo. El ejemplo de los papás es tan importante. Y pues la Biblia nos dice en Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Pues el reto del Señor aquí en Deuteronomio capítulo 6 es que nosotros entrenemos a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo. Aquí nos habla de todo momento, ¿verdad? Tenemos que entrenarlos en todo momento. No hay un momento en que tú no estás entrenando a tu hijo. Si tú dices, hoy estoy cansado y no le quiero decir nada a mi hijo, me voy a sentar a ver la televisión, estás entrenando en ese momento a tus hijos de todas maneras con tu ejemplo. Sí. Si tú dices, estoy cansado, estoy harto, bueno, aún con esa actitud estás entrenando a tus hijos. Sí, yo estaba pensando ahorita, ¿no? Creo que todos los papás hemos fallado en algún momento y bueno, pues no pretendemos ser los papás perfectos, ¿verdad? No tenemos todas las respuestas. O los que tienen las respuestas o hicieron todo perfecto, claro. Pero pues yo creo que aún dentro de la naturaleza podemos entrenar a nuestros hijos y creo que muchas veces perdemos oportunidades que Dios nos da para enseñar a nuestros hijos en distintos aspectos de la vida, ¿no? Yo ahorita vino a mi mente cuando Daniel era chiquito y acarició una abeja y ¡pum! Le picó. Y ahorita dije, wow, perdí un momento de enseñanza, ¿no? Quizá pude haberle enseñado, ¿sabes? Es muy suave y es muy hermoso, pero si te pica, es doloroso y quizá pude haberle dicho, oye, es muy suave y es muy hermoso, pero si tú cedes al pecado, entonces eso puede ser malo. Y creo que hay oportunidades así en nuestra vida que nosotros podemos utilizar, que nosotros podemos tomar para enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Cuando estás caminando con ellos y te hicieron el comentario de algo que fue importante para ellos, pídele al Espíritu Santo que Él te ayude, que Él te revele cómo puedes usar ese momento, esa circunstancia, esa flor, esa semilla, esa planta para poder hablarles de Cristo y para poder enseñarles pues con tu ejemplo. Y pues se hace de muchas maneras, ¿no? Con actitudes. ¿Qué tipo de actitud tienes en dado momento? ¿Qué actitud tienes cuando ellos te hacen enojar? ¿Qué actitud vas a tener cuando las cosas no salen como tú quisieras que salieran? ¿Qué actitud vas a tener cuando quizá no tienes todo el dinero que necesitas para algo? Estás entrenando a tus hijos cómo manejar los problemas. Cuando tienes un problema, causa una mala actitud en ti, te enojas. O confías en Dios en esos momentos. Sí. O buscas un remedio propio tuyo con tus propias fuerzas. ¿Cómo respondes a la autoridad si te para la patrulla? Y tus hijos están ahí en el coche contigo. Y pues sabes con que, bueno, le voy a pasar un billetito de 500 y ya se acabó esto. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? Soborno. Sobornar desde chiquititos, ¿no? Cómo trabajar, cuál es nuestra actitud hacia el trabajo, cómo vivir la vida en general, cómo ser padre o madre cuando ellos ya estén grandes. Ellos ya van a tener el ejemplo de ti como mamá o como papá. ¿Tú quieres que tus nietos sean entrenados como tú estás entrenando a tus propios hijos? ¿Cómo vamos a manejar todas estas situaciones, ¿no? Entonces estamos enseñando a nuestros hijos en todo momento a través de nuestro ejemplo. Y nuestro ejemplo siempre va a hablar más fuerte que nuestras palabras.
definitivamente. Rápido, me acuerdo, pues yo siempre he tratado de ser una persona muy, muy disciplinada en cuanto a finanzas, en cuanto a tomar decisiones, pues puedo comprar esto, no puedo comprar esto, es el tiempo, no es el tiempo. Y creo que ahora lo puedo ver en la vida de mi hijo, el mayor. Me sorprende eso. Yo jamás, así como que le dije, es que tienes que aprender, porque a veces le decía, te tengo que enseñar, y me decía, no te preocupes, para eso está Google, él me puede enseñar. Cuando ya son adultos, ¿no? Llegan a esa edad en que ya no quieren que les digas, que les enseñes. Pero a mí me impresiona, de verdad me impacta, porque luego me habla y me platica y me enseña cómo él hace sus gráficas y cómo él administra lo que tiene. Su presupuesto. Su presupuesto, pues sus cosas que va a hacer, sus horarios, su disciplina. Uh-huh. Y digo, wow, definitivamente aprenden por el ejemplo, aprenden por lo que ven en casa. Digo, bueno, si yo hubiera sido una mamá que quizá no le importaba y fuera desgorrosa, seguramente vería ahí un hijo desgorroso, ¿no? Pero creo que veo en la vida de nuestros hijos eso, que hay responsabilidad, hay disciplina, hay esa pues gracia en sus vidas para llevar a cabo por ejemplo, el área económica, el área financiera, el área de disciplina. Entonces, eso es algo que se da a través del ejemplo. Entonces, cualquier cosa que tú estés haciendo, analízate, vete en el espejo, mirémonos en el espejo, porque hay ojitos mirándonos, hay hijos observándonos, y como nosotros somos, ellos van a llegar a ser. Y bueno, obvio que queremos que sean mejores que nosotros, pero para eso también tenemos que trabajar y poner buenas cosas en sus corazones. Entonces, la primera manera en que nosotros enseñamos a nuestros hijos es a través de nuestro ejemplo. La segunda manera en que entrenamos a nuestros hijos es por medio de la enseñanza directa. Y pues yo veo esto también en el pasaje de Deuteronomio que acabamos de leer. Dice, enseñarás estas cosas a tus hijos. Uh-huh. Pues está hablando de ejemplo, pero también está hablando de enseñanza directa, las palabras de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Dios acerca de aquello? Y luego también en Proverbios 1, 8 y 9 dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Ellos están para enseñar a los hijos, el papá, la mamá. Y los hijos están ahí para escuchar y aprender de la enseñanza directa, ¿no? Cosas tan sencillas como cuando una mamá le dice a su hijo, no toques la plancha porque está caliente. ¿Y qué hacen casi todos los niños? Todos los niños la tocaron y se quemaron. Y de hecho, pues es casi una necesidad en el sistema físico de aprender que cuando se toca algo caliente, hay una reacción. Se dice que ni siquiera llega la señal hasta el cerebro, porque los mismos nervios ya aprenden a quitarse tan rápidamente, ¿no? Pero, pues a veces, como dijimos, ¿no? En un inicio, que la necedad está en el corazón de los hijos. Sí. Y cuando tienen este tipo de experiencias, pues tienen que aprender, ¿no? Y nosotros como papás debemos de enseñar a nuestros hijos en todos los aspectos, con instrucción, con nuestras palabras. No solamente con nuestro ejemplo es lo más básico, es lo fundamental, es lo que más van a aprender, pero también con nuestras palabras. Instrucción correcta para que ellos tomen buenas decisiones en la vida. Sí, pues tenemos que ser buenos padres y buen ejemplo. Así es. Okay. Y luego también está la disciplina amorosa. En Hebreos capítulo 12, versículo 10, nos habla acerca de nuestros padres terrenales y cómo nos disciplinaron durante esos primeros años, hicieron lo que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. La disciplina de los padres es importante, ¿no? La disciplina, hablando de el castigo en algunas ocasiones, ¿no? No solamente la instrucción, pero también la disciplina, el castigo. Tenemos que pues tomar esto en cuenta, que una forma en que formamos a nuestros hijos es por medio de una disciplina, pero la disciplina debe de ser amorosa, y creo que ahí está la clave. Sí. Dios es un Dios que nos disciplina con amor. No porque ya se enojó con nosotros y está harto y ya nos quiere destruir. No, Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Y te disciplina con amor. Y así también nosotros como padres tenemos que aprender a disciplinar
con amor. No porque nuestros hijos nos hicieron enojar. Esa no es una razón por qué disciplinar a nuestros hijos. Debemos de disciplinarles porque desobedecieron y la desobediencia trae consecuencias. Yo creo que es bien importante que nosotros no reaccionemos en ira, no reaccionemos en enojo y maltratemos a nuestros hijos físicamente, ¿no? Porque a veces estamos tan frustrados que nos los agarramos a nalgadas y no nos importa y nosotros podemos golpear al hijo, a la hija y lastimar su corazón, herir su corazón. Y yo creo que eso no es lo que Dios quiere. Hemos leído que Dios lo hace en amor y Él disciplina en amor. Y esa es la manera que nosotros vemos como ejemplo de Dios para llevar a cabo con nuestros hijos. Entonces, si ellos hicieron algo, bueno, tenemos que corregir, tenemos que disciplinar. No podemos ignorar la mala actitud o no podemos ignorar si ellos se robaron algo de la tienda, ¿no? O sea, todo necesita una corrección, una disciplina, todo lo malo, pero tenemos que aprender a hacerlo en amor. Sí. Y una vez que disciplinaste a tu hijo corporalmente, le diste sus 2 buenas nalgadas, ¿verdad? No cachetadas, ni patadas, ni jalones de greñas, ni cosas que lastiman el corazón del niño. Yo creo que aún la Biblia nos enseña en eso, ¿no? Y una vez que le diste sus 2 buenas nalgadas, bueno, deja que recapacite, deja que lo piense y después abrázale, dile que le amas, dile por qué le disciplinaste, que quede claro en su corazón, en su mente, el por qué tú estás corrigiendo o disciplinando o instruyendo en cierta área específica, pero hazlo en amor, no lo hagas en ira o en el desborde de tus propias frustraciones. Pues tenemos solamente 5 minutos para terminar el día de hoy. Pues en estos 5 minutos voy a mencionar rápidamente algunas áreas principales de instrucción que se encuentran dentro de la palabra de Dios, ¿no? Y son, bueno, es una lista de 13, son muchos puntos, pero nada más los voy a mencionar, ¿no? En primer lugar, la Biblia nos enseña cómo responder a la autoridad de los papás, pero también la autoridad civil. La Biblia nos enseña cómo resistir la presión social o la presión que ejercen sus compañeros hacia lo malo muchas veces. Pero en Proverbios 1, 10 al 14 nos enseña cómo resistir esa presión. Nos enseña cómo evitar la avaricia y la codicia. Que eso es algo que está en el corazón de los niños. Lo primero que los niños chiquitos aprenden a decir es que eso es mío, ¿verdad? Es una de las primeras cosas. A lo mejor mamá, papá, primero, pero mío. La envidia. Pero la Biblia nos instruye sobre la envidia. La Biblia nos da instrucciones, nos da la instrucción acerca del valor de la sabiduría y el valor de evitar la impureza moral. La Biblia nos instruye cómo ganarse el respeto de Dios y el respeto de los demás. La Biblia nos enseña cómo manejar las finanzas y cómo prosperar económicamente. La Biblia nos enseña cómo responder a la corrección cuando alguien nos corrige, qué actitud debemos de tener. La Biblia nos enseña por qué es el bien superior al mal. La Biblia nos enseña cómo guardar el corazón. Eso es muy importante. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, ¿verdad? Guarda tu corazón. La Biblia nos enseña cómo evitar las relaciones inmorales con el sexo opuesto. La Biblia nos enseña por qué la diligencia es superior a la pereza. Cuando dice, mira la hormiga, aprende del ejemplo de esa hormiguita, ¿verdad? Ahí está la instrucción en Proverbios capítulo 6. Y luego, cómo evitar el engaño. Podemos ser engañados o podemos aún engañar a otros. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar la embriaguez y la gula? Todas estas cosas están en la Biblia. Y yo creo que una buena tarea que los papás pueden dar a sus hijos adolescentes es leer el libro de Proverbios. Muy, muy importante que cada papá enseñe a sus hijos a leer la Biblia, pero sobre todo en la edad de la adolescencia, ahí por los 11, 12, 13, 14 años, que los papás
de alguna manera instruyan a sus hijos a leer el libro de Proverbios. O sea, darles un capítulo cada día o parte de un capítulo cada día que deben de leer y, como parte de su trabajo de cada día dentro de la casa. Quizás si tienes una lista de quehaceres que tus hijos tienen que hacer, no sé, sacar la basura o limpiar su recámara o eso cada semana, pues también que agregaras ahí leer capítulo, quién sabe qué, de Proverbios, ¿no? Ya, en orden cada semana, porque hay mucha sabiduría en la palabra de Dios para nuestros hijos. También algo que puedes hacer si les das ese tipo de tareas es pues llegar en un momento en el día y comentar, ¿no? Quizá cuando están comiendo juntos o cuando están desayunando juntos, es a preguntarles, ¿y qué aprendiste de este proverbio? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué frase se te hizo interesante? Y si hay alguna frase que se les hizo interesante o que pues de alguna manera por ahí les movió la conciencia por algo, bueno, haz carteles, ¿no? Escribe, pégalo en el espejo de su recámara o pégalo en el baño, que sea algo que ellos pues constantemente estén leyendo, estén meditando, estén memorizando. Creo que es algo que hemos perdido, ¿no? El memorizar la Biblia, el memorizar la palabra, y es algo que tenemos que no perderlo, que tenerlo presente, memorizar lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de nuestro espíritu, en ese archivo espiritual, pues tarde que temprano el Espíritu Santo viene y saca por ahí el documento y te lo recuerda en un momento específico en tu vida. Entonces creo que es muy, muy importante el poder enseñar a nuestros hijos a memorizar la palabra. Pues vamos a orar por los papás. Me gustaría pedirte que tú oraras. Tenemos unos 2 minutos antes de que se nos acabe nuestro tiempo del día de hoy, pero vamos a ministrar a los papás un momento. Padre, yo quiero pedirte muy, muy, muy especialmente por cada padre, cada madre que nos está viendo en este momento. Señor, yo sé que estamos quizá con diferentes etapas en la vida, quizá algunos con hijos bebés, con hijos adolescentes, jóvenes, quizá ya con hijos casados, con situaciones que enfrentamos como padres, como madres. Pero yo quiero pedirte en este momento, amado Espíritu Santo, que tú toques su vida de cada uno de ellos en este momento. Toca sus corazones, toca, Señor, su vida y ministra. Pon en ellos esperanza, pon en ellos, Señor, la confianza y la convicción de que tú estás obrando para el bien de ellos y que tú les vas a dar sabiduría, que tú les vas a dar revelación de tu palabra. Cuando ellos mediten en tu palabra, cuando ellos se sienten a escuchar tu voz, Dios, tú vas a traer revelación de tu Espíritu Santo para que ellos puedan entender y puedan mirar de una manera sobrenatural cómo guiar a sus hijos, cómo tratar con cierta situación difícil que ellos están enfrentando con sus hijos pequeños. Yo percibo en mi corazón que hay mamás, que hay padres que están enfrentando situaciones difíciles con sus hijos pequeños. Quizá espíritu de rebeldía, espíritu de suicidio, espíritu de ira. Hay situaciones que están ahí que el enemigo ha aprovechado, que el enemigo ha tomado por ciertas circunstancias que ha habido, pero en este momento el Espíritu de Dios viene sobre tu vida para darte la fortaleza, para darte la autoridad espiritual, para que tú puedas tocar la vida de tus hijos y sus vidas cambien el rumbo, cambien el destino, cambien el propósito, porque Dios tiene cosas de bien y no de mal para ellos. Dios tiene esa autoridad que te ha delegado para que tú puedas ser esa autoridad dada sobre la vida de tus hijos y que tú puedas hablar vida en sus corazones, vida en su espíritu, vida en sus mentes. Dios, yo te pido por una gracia sobrenatural, por una impartición del Espíritu Santo, para que cada papá, cada mamá pueda tomar esa autoridad que el Espíritu de Dios le ha dado para poder influenciar la vida de sus hijos, para poder transmitir con su ejemplo esa vida, para poder transmitir con las palabras, con las ocasiones, con las oportunidades que tú les das, que ellos puedan transmitir la vida espiritual a sus hijos y puedan ayudarles y puedan criarles en amor, en disciplina, en sabiduría, en gracia. Dios, yo te pido por aquellos padres, por aquellas madres que en este momento están siendo de alguna manera batallando con hijos, con situaciones, con problemas, con cosas difíciles. Dios, en este momento yo te pido que tu Espíritu Santo venga y que tu Espíritu Santo transforme
toda situación, que todo lo que el enemigo quiera destruir, que tú lo uses para bendición y que tú traigas autoridad espiritual sobre la vida de cada papá, de cada mamá, para romper todo aquello que no proviene de ti. En el nombre de Jesús les bendecimos y te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Amén. Amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios,